¿Sabías que la participación e influencia de la juventud ha sido fundamental para la construcción de México y del estado de Veracruz? Si te interesa saber de qué forma la participación activa de la juventud puede mejorar significativamente la vida pública y política del país, te invito a que veas el video podcast Futuro Electoral, las elecciones del mañana. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al video podcast Futuro Electoral, las elecciones del mañana. Gloria, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en tu casa, en la Casa de la Democracia Veracruzana, Lople Veracruz. Platícanos, Gloria, ¿qué haces en Jalapa? Antes de platicarte qué hago en Jalapa, soy Gloria Alcocer Olmos, porque uso siempre el apellido de mi madre. De repente se nos olvida, fíjate que a mí hay gente que a lo mejor piensa que no la tengo, pero sí tengo madre. Y mi madre me hace sentir muy orgullosa, así que soy Gloria Alcocer Olmos. ¿Qué hago en Jalapa? Primero visitando una ciudad esplendorosa, una ciudad de jóvenes, una ciudad universitaria, y vine a hacer un taller sobre juventudes, redes sociales, sociodigitales para nosotros y educación cívica, y a construir un trabajo desde lo local, que me parece que es fundamental. Yo vengo de la Ciudad de México, donde muchas cosas, decisiones se toman ahí, y me parece que hay que salir. Y qué mejor experiencia que sea en un espacio como el OPLE de Veracruz. Así que muchas gracias por la, digamos, introducción al programa, pero también por la invitación a trabajar y a participar y a este espacio. Somos quienes te agradecemos, Gloria, que te hayas abierto un espacio en tu apretada agenda. Vemos ya de entrada que hay una gran calidad humana en tu persona y queremos conocer, Gloria, particularmente hoy en el Día Internacional de la Juventud, que estamos conmemorando eso en el OPLE, pues estamos de alguna forma buscando mayores acercamientos con la juventud, fortalecer cuestiones de educación cívica. Y tu trayectoria a nosotros se nos hace muy interesante porque ha habido un trabajo enfocado hacia allá. Pero antes queremos conocer esa parte de una Gloria que hemos visto que su trayectoria se ha enfocado en esos temas, pero en la parte humana entiendo que eres licenciada en Ciencias de la Cultura, Gloria. ¿Cómo decidiste llegar a esa profesión? ¿Te levantaste un día por la mañana y dijiste, oye, pues yo quiero ser esto? En realidad igual ni conocías realmente de qué se trataba o de qué iba ese tema, pero lo hiciste. Platícanos un poco de eso. Pues es una historia divertidísima porque yo estudié, bueno, quería estudiar gastronomía y trabajé de, pues no chef, porque en este mundo machista los chefs son hombres, ¿no? Las mujeres somos cocineras. Y ese fue mi primer gran acercamiento a un mundo muy masculino. Trabajé de cocinera a los 16 años en un restaurante argentino en el que servía postres. Empecé sirviendo postres. Y luego se dieron cuenta que sabía cocinar porque en la secundaria había tomado un taller de cocina en el que me dio clases, esa sí era una chef profesional, una mujer chef profesional. Y me encantaba, me parecía que la gastronomía era o es el arte más completo, más redondo, porque lo hueles, lo saboreas, lo ves. Y entonces estaba la Universidad del Claustro de Sor Juana, una universidad pequeña en el centro histórico, donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, pues qué maravilla estudiar ahí gastronomía. Y la gastronomía siempre se me hacía una suerte de alquimia, de magia, de una cosa muy artística. Y llegué a inscribirme al Claustro de Sor Juana Gastronomía. Estamos hablando del año 2000, o sea, no había como tanta tecnología y había un tríptico que decía Ciencias de la Cultura. Y estaba yo esperando en la fila para inscribirme, pedí que me lo pasaran, lo vi y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y era estudiar filosofía, literatura, historia y arte al mismo tiempo, durante 5 años. Y de ahí cine, teatro, o sea, me daba cuenta que yo en realidad amaba cocinar, ¿no? Por ejemplo, amaba un chile relleno o un chile en nogada, pero me gustaba más la historia que había detrás de ese plato. Y entonces encontré esa carrera y decidí que era mi carrera. Y por eso estudié en un día, en 2 horas, cambié de vocación y de carrera e hice 5 años de Ciencias de la Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muy bien, Gloria. Oye, muy interesante esta mezcla de la gastronomía, el cine, el arte. En esos 5 años,
¿Qué es lo que más te marcó a ti en eso, de poder encontrar un gran entendimiento de la cultura a través de la historia, en lo que nos gusta comer, el saber cómo llegamos a construir, por ejemplo, un chile en nogada que a los mexicanos, a las mexicanas, nos da mucha identidad hacia adentro y hacia afuera? O sea, ¿qué rescatarías de esos 5 años, Gloria? Mil cosas. Yo creo que esa carrera para mí marcó mi vida y la va a marcar para el resto de todo lo que esté en esta tierra. Y creo que lo que más me marcaba, yo vengo de una formación por mi padre y mi madre muy de izquierda, muy socialista. Y yo quería democratizar el arte y la cultura. Me parecía que era muy importante que así como podíamos ver, ¿no?, una danza indígena en el Zócalo, pues la gente, si quería ver a Van Gogh, un cuadro de Van Gogh, tuviera la capacidad de entenderlo, la oportunidad de disfrutarlo, pero también entender que la alta cultura, que es esto, que es el ballet, ¿no?, la ópera, no era lo único, y que para mí la ópera era tan válida culturalmente como un sonidero. Y este mundo estaba lleno, este mundo de arte a que me rodeaba, estaba lleno de personas jóvenes, ¿no? Ahora que estamos hablando justo en el marco del Día Internacional de la Juventud, yo tendría 20 años porque tuve ahí 2 años pues, de pensar la vida, entonces entré más grande a la universidad, cosa que me ayudó mucho. Fui mesera también, trabajé de mesera en los años 90 en la Roma de la Condesa, quien ubica esa época, fue una época muy divertida y de mucha formación y de mucho aprendizaje porque trabajábamos los meseros de ese entonces éramos pura gente joven, ¿no? Gente de 18, 19 años. Entonces, entrar a mi carrera desde esa perspectiva, desde haber sido cocinera, ¿no?, de haber convivido con mucha gente joven que vivía en situaciones verdaderamente precarias. Y yo desde ese privilegio, que en ese entonces no sabía que era privilegio, pero decía, ¿cómo le hago para que ellos y ellas disfruten? Y te pongo una anécdota que me marcó mucho también. Soy cinéfila, también me encanta el cine, y hay una película que me gusta mucho que se llama Underground, de Kusturica, de Mir Kusturica, que es un hombre que hace también cosas de música, como gitana de los Balcanes, en fin. Estaba yo trabajando de mesera. Uno de los chicos que estaba en la cocina venía de Oaxaca, era Mije, y pongo ese disco, ¿no?, en el restaurante y empieza una música como muy melancólica de vientos. Y este chico sale de la cocina casi llorando y dice, esa es la música de mi pueblo. Decía, no, no, esta es una música europea de los Balcanes. Me decía, no, Gloria, esta es una música de mi pueblo. Y me pareció fascinante cómo los Balcanes se conectaron con la Sierra de Oaxaca a través de la música. Eso es lo que me dejó mi carrera, encontrar esas hilos conductores, y creo que en el mundo electoral hace mucha falta eso, entender que estamos trabajando con personas, con humanos, no solo con números, no es solo cuántos votaron, sino por qué votaron, por quién, entender el voto joven, entender la mirada de las juventudes atraviesa por el arte, por la cultura, pero si pensamos que el arte y la cultura está en bellas artes y no en un mercado, que como decía Froilán López Narváez, la rumba es cultura. Entonces hay que salirse de esas zonas de confort y entender que eso, un sonidero aquí que tienen jaraneros, por Dios, tienen sones, tienen cosas increíbles y que muchas de esas cosas las hacen gente joven. Eso es lo que me marcó mi carrera y lo que me enseñó a entender este mundo electoral que a veces es tan parco y tan árido y tan cifras y datos y el decir, oye, no se te olvide que esa persona que tienes enfrente tiene una historia de vida y que esa persona joven que tienes enfrente no necesariamente es universitaria. A lo mejor está migrando, a lo mejor está en una maquila, a lo mejor está en el campo. ¿Qué está pasando con nuestras juventudes en este país? No es que yo te esté entrevistando a ti, pero bueno, te regresaría la pregunta, Claro. ¿dónde están? No, claro, es una pregunta muy interesante, Gloria. Yo escucho con mucha atención lo que nos compartes y rescataría muchos eventos que entiendo han marcado a la Gloria Alcocer que es hoy en día y que es una mujer que escribe, que dirige una revista, que también paralelamente pues lleva las riendas de una organización, pero que ha sido chef, se ha trabajado como mesera, de alguna forma ha buscado también el tema de la inclusión, es activista, es feminista. Gloria, todos en algún momento pasamos en un momento de rebeldía y más cuando nosotros descubrimos que el aspecto humano de la democracia es lo que debemos impulsar, esa sensibilidad y esa empatía es muy difícil
de encontrar. Y los jóvenes en México creo que estamos en todas partes, estamos en el arte popular, nos refugiamos en la academia, estamos también trabajando en organizaciones de la sociedad civil, desde los partidos políticos, autoridades electorales, y muchos también están fuera del país. ¿Por qué? Porque no hay de alguna forma como que los espacios suficientes para que ellos puedan aportar ideas innovadoras, opiniones, propuestas, ¿no? Y a mí me parece que el país, el Estado, ha sido forjado por los jóvenes, por sus aportes. Yo creo que los jóvenes están en todas partes, como respondiendo un tanto a tu pregunta, pero a mí me gustaría que le compartas a la audiencia, en esa etapa que nos estás compartiendo, muy enriquecedora, ¿cuál fue o cuál consideras que ha sido la parte de rebeldía de aquella gloria de aquellos años que sí fueron muy enriquecedores, pero que de alguna forma como que te dio la luz para seguir la ruta que ahora has traído? Y luego pasaría a comentar otro tema más importante, pero sí quisiéramos escuchar esa parte de cuál crees que haya sido como que el evento de mayor rebeldía de Gloria Alcocer Olmos en esa etapa, ¿no? Que, Yo creo que desde niña fui muy rebelde. Me castigaban en el kinder por defender a los niños y me dejaban encerrada. O sea, la gente del kinder salía a las 12 o 1 de la tarde, a mí me dejaban en detención hasta las 4. Y recuerdo mucho, mi mamá cuenta esas historias y le da mucha risa hasta la fecha porque dice, así sigue siendo Gloria, ¿no? O sea, sigo creyendo que soy muy rebelde y que en un mundo como este, en el mundo electoral tan formal de los partidos políticos, todo, pues, cuando yo empecé Fuerza Ciudadana tenía 25 años y me acuerdo que llegaba y decían, ahí viene la infante terrible, ¿no? Que era como mi apodo, porque siempre llegaba y decía, no estoy de acuerdo, ¿no? Y era muy sincericida, soy muy sincericida. Y decir la verdad en este país te puede costar la vida siendo activista. Y eso es algo que aprendí mucho con el análisis de movimientos juveniles políticos, con Ayotzinapa, y es complicado, y más siendo mujer. Yo creo que a mí sí me atraviesa mucho esta historia de ser mujer en la política y de ser una mujer que empezó siendo muy joven. Tengo 44 años, nunca he mentido en mi edad y la digo con todo orgullo porque me gusta decirla. Pero empezar en un mundo político desde la sociedad civil en el que, por ejemplo, Roberto, no había mujeres. Recuerdo mucho que me tocó hacer un trabajo internacional en Perú, un encuentro iberoamericano de jóvenes y me tocaba hacer una selección de diferentes grupos de jóvenes, entre ellos los de la sociedad civil. Y entonces empezamos a hacer un mapeo de toda América Latina, España y Portugal, de cuántas personas, mujeres jóvenes, eran dirigentes como yo, que dirigía Fuerza Ciudadana y una red internacional de jóvenes. Nos dimos cuenta que casi no había mujeres y que las mujeres, siempre los directores eran hombres y la segunda a bordo era la mujer. Y tuve que tomar una decisión rebeldemente, muy fuerte, con todo este comité, que por cierto eran puros hombres, y decirles, las invitaciones van directamente a las mujeres. Y si la mujer no puede ir, la organización pierde su lugar. Y eso fue una decisión muy dura, porque era quitarle el espacio a estos chicos que decían, ¿y por qué yo no? Pero era la única manera. Esos creo que son unos actos de rebeldía. Y creo que yo sigo siendo rebelde en el sentido de cómo veo el mundo. Soy una rebelde en el feminismo, porque soy una feminista de la interseccionalidad que reconoce que la libertad que nos atraviesa a las mujeres de decidir es irrestricta. Y si una mujer decide libremente, sin ningún tipo de coacción, ejercer trabajo sexual, yo no soy nadie para decirle que no. Si una mujer trans, para mí, no hay una discusión en que sea mujer o no, es mujer, punto, se acabó. Es el derecho a la identidad. Hablar de vientres subrogados no es solamente decir que las mujeres somos incubadoras, es mucho más complejo y es un fenómeno que sucede y que por tanto merece ser mirado y regulado en todo caso para proteger derechos. Entonces, ser así en el mundo feminista ahora me ha costado muy caro porque es ser esa rebelde y entrar al INE y decirles, están haciendo mal las cosas de educación cívica para juventudes, pero hay este camino. Yo creo que la rebeldía, si no viene acompañada de una propuesta, se queda a la mitad. Y en Fuerza Ciudadana, yo cuando menos en mi carrera, lo que siempre trato de hacer, que me lo enseñó mi padre, es el remedio y el trapito. Es esto está mal, pero esta es una opción. Hiciste esto, a lo mejor hay un camino en el que puedes corregir, porque tampoco creo, y creo que sí, la rebeldía también va muy acompañada de las utopías, pero las utopías pueden ser muy frustrantes. Y creo que una de las cosas que a la gente joven no le enseñan es a manejar la frustración. claro. Y las juventudes en este país, en este momento, y ya advertí que soy sincericida, entonces una de las cosas que miro
es que están en uno de los peores momentos de política pública para las juventudes, en uno de los momentos menos amables en su presente y en su futuro. Y eso nadie nos enseña a lidiar con esa parte, con la frustración. Entonces la rebeldía te protege un poco de eso. Es como esta cosa que te arropa en este mundo de voltear y decir, no hay dinero, no hay esperanza, hay crimen, hay violencia, la rebeldía, ¿no? Y yo no sé qué tan sea cierto que por naturaleza las juventudes son rebeldes, porque también tendrías que pasar por un proceso de idealizarlas. Pero sí me parece que muchas de ellas son revolucionarias y son rebeldes, pero en un sentido muy positivo y muy propositivo. Claro, Gloria, en tu caso entiendo que hay una rebeldía, pero con contenido, no una rebeldía media, sino una rebeldía que sí está analizando la realidad, la ve con una visión diferente, de una manera positiva. Hablabas de feminismo, hablabas de cuestiones violentas en temas, por ejemplo, de observación electoral, de misiones de acompañamiento, de asesoramiento. ¿Nos puedes compartir una anécdota en la cual hayas atestiguado de primera mano un acto violento o que por tu condición de mujer te hayan herido en una parte tan sensible como la dignidad, la integridad, el derecho a sentirte segura, cómoda en tu entorno? Y eso de qué manera te marcó? Porque digo, no quiero ser indiscreto, quiero eh, compartir una anécdota a la audiencia. Yo tuve la oportunidad de conceder en otros espacios con Gloria y bueno, yo vi una parte de Gloria muy, muy humana y muy sensible. Me refiero a las elecciones del Estado de México en junio pasado. Andábamos recorriendo el centro de la capital, Toluca, y de repente Gloria va y encuentra un grupo de mujeres en un acto de protesta, reclamando dignidad, reclamando respeto, exigiendo que compañeras desaparecidas aparecieran, que se les diera una respuesta. Y yo vi cómo Gloria, en un acto de humanidad, de sororidad, de hermandad entre mujeres, más allá del feminismo, eh, va y se acerca y las acompaña, las abraza y llora, o sea, pero hay un llanto genuino, generoso, que trata de arropar y decirles, no están solas, o sea, aunque pareciera un grupito de 12 o 15 personas, estaba Gloria ahí, y yo pude sentir esa hermandad de Gloria Alcocer cuando yo voy y la abrazo y ella la veo endeble, frágil, pero proyectando una fuerza que el mensaje era, a ver, no están solas, aquí estoy y vamos a seguir impulsando para que nos respeten más, para que nos den nuestro lugar en la sociedad. Entonces, a ver, cuéntanos si hay algo de eso, Gloria. Uf, pues sí fue durísimo. Me acuerdo, ahorita me lo dices y me pone la piel de gallina, ¿no? Porque justo esa parte nunca la esperábamos. Estábamos caminando un día antes de la elección del Estado de México, íbamos contigo, iba una colega de Yucatán, otra colega de Sonora, Mariana, que trabaja conmigo y yo. Y cuando entramos a esta plaza frente a la catedral y vemos a estas mujeres, creo que a mí una en particular fue la que me quebró, que era una mamá de ella ya sabía que su hija había sido asesinada. Y verla ahí, y me acuerdo que mi primer instinto fue como abrazarla, ¿no? Pero me detuve y le dije, ¿la puedo abrazar? Me dijo, claro, ¿no? Y fíjate que fue bien duro porque yo, dentro del feminismo que practico, no estoy, digamos, yo no lo hago, no lo critico, no me gusta poner en la palestra a nadie, pero hubo todo este debate dentro de los feminismos de estas mujeres encapuchadas, ¿no? De los bloques negros, de cómo entraban, cómo violentaban dentro de las propias manifestaciones, y yo tenía cierta resistencia a eso. Y ese día que tú cuentas, estaba yo abrazando a esta señora y llorando con ella desolada, llega una de estas chicas encapuchadas y me abraza. Creo que fue de las lecciones más fuertes de mi vida, ¿no? Y me acaba de pasar. Y el decir eso que tú no te gusta o que tenías tanta resistencia, te está dando amor, te está dando comprensión. Esas son las lecciones en la vida que te marcan como mujer, como activista y como el decir, mi abuelo tenía otra frase, mi abuelo era un hombre muy sabio, fue el padre de mi mamá, fue 30 años taxista. Y siempre me decía, cuidado con tus palabras, que sean muy dulces por si te las tienes que tragar. Nunca se me olvida eso. Y en ese momento me pasó eso, ¿no? No con una palabra, sino con un acto.
Y cuando esta niña chiquita, muy frágil, muy, muy delgadita, con el rostro cubierto, me dice, estamos aquí también para darnos contención. Híjole, ahí fue cuando dije, qué ¿Te quebraste? joya, claro, pero qué Claro. joya es trabajar con jóvenes. Sí. Porque esa niña o esa chava, porque no creo que hubiera tenido más de 20 años, estaba ahí viéndome abrazar a una señora, era un abrazo de generaciones, de experiencias, de muchas cosas muy valiosas. Pero para llegar ahí hay que estar en la calle, hay que salir. Y eso es algo que yo le reclamo mucho al mundo electoral. Qué bien que arrastren el lápiz, pero también hay que arrastrar la suela. También hay que salir, hay que escuchar, no esperar a que la gente llegue. Yo hago mucho esa broma cuando trabajo con redes para los jóvenes. Les digo, ¿ustedes creen que alguien se levanta en la mañana, que tiene 18 años, y dice, ¿qué habrá hecho hoy Lorenzo Córdoba? Voy a ver su Facebook, ¿no? Nadie, ni tú ni yo siquiera, a lo mejor tú y yo sí porque nos dedicamos a esto. Entonces, ¿qué les decimos? Salgan, vean, conozcan este mundo, regreso al mundo de las juventudes porque creo que es el que ha marcado mi vida y el que me lleva al feminismo y el que me lleva a entender y respondiendo a esta otra parte que me preguntas de cómo ha atravesado esta vida de observadora electoral, por ejemplo, de activista y de mujer, es durísimo. Yo trabajé en 2010, era jefa de misión de observación electoral cuando pierde el PRI por primera vez en Oaxaca. Y recuerdo mucho que entraba a ciertas comunidades cerca de Oaxaca capital y no querían hablar conmigo, porque tenía que hablar en ciertos pueblos originarios o comunidades indígenas con el hombre viejo del pueblo. Y me acuerdo mucho una reunión que tuvimos en un gallinero, como a las 9 de la mañana, entonces yo iba con pura gente muy joven, solo un chico que me acompañó, que hasta la fecha es como mi hermano, Raimundo Alba. Entonces, Ray tendría en ese entonces 24 años, yo tendría 29, 30, la otra persona que tenía, o sea, todos éramos muy jóvenes, y estaba este señor, un señor grande, con esta cara curtida del sol, del campo, las manos como muy ásperas, en un árbol enorme, y él sentado y otra silla enfrente y luego sillitas atrás. Llegó y lo primero que me dice es, ¿usted sabe que aquí se roban a las mujeres bonitas como a usted y las desaparecen? Obviamente yo por dentro, Roberto, me moría de miedo, pero dije, ¿y usted sabe que las niñas bonitas como yo también sabemos defendernos? Y en ese momento me dijo así como, casi como que lo sentía con una palomita, ¿no? Como tachando si pasaba yo la prueba. Y la segunda, que ahí viene otro sincericidio, no me odie público, por favor, pero a mí no me gusta el mezcal, en Oaxaca, y a las 9 de la mañana me hizo tomarme un caballito de mezcal para poder hablar conmigo. Entonces, ya que sorteé esas dos pruebas, decidió que entonces sí podía primero hablar con él. O sea, todo este rollo para hablar, solo para hablar. Y después para montar una misión de observación electoral con jóvenes indígenas. Pero yo decía, no me va a quebrar, no me va a ganar. Y en ese proceso que fue tan peligroso que Naciones Unidas nos ayudó, Naciones Unidas en México, a hacer una cosa técnica, nos capacitó gente especialista en violencia que venía de Kabul. O sea, eso era el símil, ¿no? Kabul, Oaxaca, y decía, no puede ser. Mataron observadores electorales. En esa elección matan a Betty Cariño y a su pareja. En 2010. En 2010 los emboscan y fue una manera de decirnos a todos, cuidado, ¿no? El día de la jornada electoral, que estábamos solo los observadores y las observadoras de Fuerza Ciudadana, o sea, 4 personas muy jóvenes. Estábamos en el OPLE, que en ese entonces no se llamaban OPLES, eran los institutos estatales electorales. Y más o menos como a las 4 de la tarde llega el primer grupo de policía estatal y nos dice, se van a quedar aquí porque aquí toman el instituto. Aquí nos quedamos. Llega la Policía Federal y nos dice, ¿seguros? Va, ¿no? 10 minutos antes de las 6 de la tarde para que saliera la elección y cerraran las casillas, llegan los militares. Me acuerdo perfecto. Y llega el jefe militar, no sé qué, y dice, ¿quién es la jefa de misión? Y yo soy. Y se me queda viendo y me dice, dime que tienes seguro de vida, ¿no? Dime que te capacitaron. Yo no me había dimensionado el riesgo tan grande que estábamos corriendo. Y nos dijeron, si se quedan aquí ya no pueden salir hasta como las 3 o 4 de la mañana. Y nos quedamos. Y estuvimos ahí y vimos cómo perdió un partido que tenía muchos años en el poder. Cómo entraba otra fuerza política. Entonces esta fuerza que hace tu juventud con el activismo, con la observación electoral y atestiguar o ser parte de la historia de tu país. Eso para mí fue una formación que en ese momento hizo que el peligro, que no quiero decir que tomen riesgos jamás, nunca, no queremos más mártires de la democracia,
pero en ese momento para mí valió la pena, ¿no? O sea, todo lo que yo había vivido, nos seguían, sabíamos que nos seguían, sabía que teníamos los teléfonos intervenidos, porque éramos la única misión fuera de Oaxaca que estaba ahí permanentemente. Y era, por cierto, 2010, el Año Internacional de la Juventud. Solo ha habido 2. Entonces se conjuntaba todo mi trabajo internacional del Año Internacional de la Juventud con mi trabajo local. Entonces era muy interesante porque así como andaba en el sur de Italia, regresaba y me iba a Oaxaca a trabajar, ¿no? Y fue un año de mucha formación para mí. Claro. Oye, Gloria, pero esos riesgos, esos temores, esas circunstancias que de alguna forma a muchos, a muchas, seguramente nos hubieran puesto a pensar y decir, oigan, pues mejor aquí le paro, me dedico a otra cosa, no porque no me guste, no porque no me apasione, no me interese, pero definitivamente lo dejo ahí. Yo sé que has incluso encabezado misiones de observación internacional. Aquí en el país hablábamos hace un rato de una anécdota que nos tocó compartir recientemente en el Estado de México. Eh, por qué observación electoral, Gloria? Porque es importante, más allá de que atestiguas una transición histórica, política, por ejemplo, el cambio de régimen de un partido gobernante en un estado, en el propio país, ¿por qué es importante para ti esa parte de la observación electoral? Compártenos así, a nivel nacional, ¿cuál es de alguna forma lo que rescatas y dirías, la observación electoral es importante para la democracia por esta faceta, ¿no? Primero, cabe mencionar que el 90% de mi trabajo de observador electoral lo he hecho en México y lo he hecho en elecciones federales y locales. Mi trabajo internacional es raro porque solo he ido a 2 elecciones como tal, como observadora en Ecuador, pero he ido a muchos países a implementar el proceso de observación electoral que tiene que ver con jóvenes, ¿no? El modelo de fuerza ciudadana lo he presentado en muchos países, pero nunca me toca estar para verlo cuando lo implementan porque la vida. Y regresaría un poco, porque me hiciste acordarme esto que de por qué te aventas a cosas peligrosas, ¿no? Y regreso a mi historia con mi abuelo y con mi madre. Cuenta la leyenda que yo tenía 3 años, iba de la mano de mi abuelo, no, de mi papá. Entonces íbamos entrando a un hotel en Cuernavaca, me parece, para pasar un fin de semana con la familia. Estaba mi abuelo y mi abuela, mi familia materna. Y cuenta mi abuelo que me solté de la mano de mi papá y corrí y me aventé a una alberca como de muy profunda, sin saber nadar, nada. Y que detrás de mí así caí y detrás de mí cayó mi abuelo para sacarme porque mis papás no sabían nadar. Y desde ahí mi abuelo me decía, yo cada que te veo hacer esas cosas tan peligrosas, me acuerdo de esa niña que se le soltó de la mano al papá y se aventó a la piscina sin que nadie supiera, ni ella sabía nadar. Y eso me marcó mucho, ¿no? Y cuando cuento estas historias, vuelvo a acordarme de cuando me aventé ese clavado a los 3 Aventaste una años. piscina sin saber nadar. A los 3 años, no sabía nadar. Sí. Y me le solté a mi papá y me eché a correr. Y mi ¿Y te abuelo, acuerdas de esa? me acuerdo poco porque mi abuelo me enseñó a nadar. Y me enseñó a nadar en el mar, porque dijo, esta niña está tan loca que se va a ver, así como se les aventó una alberca, se les avienta al mar, ¿no? Y esa relación con mi abuelo materno siempre fue decisiva para mí, porque él me enseñó a ver ese mundo. Incluso en mi carrera hice una etnografía sobre la Ciudad de México. Una etnografía es como la historia de una parte de una ciudad o algo, y la hice a través de los ojos de mi abuelo, porque mi abuelo nació en la Ciudad de México. Y esa parte me marcaba mucho, ¿no? Como ese peligro, esa parte que me gustaba. Y de ahí regreso a observación electoral, porque voy a ser muy franca, a mí la observación electoral me parecía aburridísima. Y me parece que a mucha gente la hace de una manera terriblemente aburrida. Y para mí, cuando hice mi primer ejercicio diseñado por mí, que fue en 2009, que es el Observatorio de Educación Cívica y Fomento Voto Joven, que se sigue haciendo, pues estábamos en una crisis en Fuerza Ciudadana en la que no teníamos un peso, como siempre en sociedad civil. Entonces alguien me dijo, bueno, pues tienes básicamente una beca, ¿no? Este compañero Ray y yo, concursen en una cosa que se llama el Fondo de Apoyo a Observación Electoral, que el gobierno mexicano lo sacaba cada 3 años, era una bolsa de financiamiento en la que la sociedad civil competíamos, ¿no? Fuerza Ciudadana lo había ganado en el 2006 con una observación sobre el voto de los residentes en el exterior, la primera vez. Cosa que yo la verdad ni me metí porque me parecía aburridísima. En ese momento yo hacía cosas de turro, que es votar, y promovía el voto joven. Y en 2009 que dije, pues si no me gano ese concurso, adiós Fuerza Ciudadana y adiós mi trabajo. Entonces me di cuenta que Fuerza Ciudadana tenía un gran potencial, primero, de convocar jóvenes, y que la observación electoral era una gran herramienta para convocar jóvenes si entendías cómo hacerlo.
Entonces diseñé yo una metodología que tenía que ver con observación electoral jóvenes y formación de investigadores jóvenes en materia electoral. Y así empezamos. Entonces llamamos a jóvenes de todas las universidades del país y les dijimos, vas a tener que acreditarte con el IFE, entonces todavía era el IFE, pero nosotros te vamos a dar más capacitación. Hicimos un proyecto, Roberto, tan grande y tan ambicioso que yo dije, no voy a ganar. En un fondo de apoyo de observación donde no tenían trabajo para jóvenes, donde no había línea de trabajo para jóvenes, donde a nadie de jóvenes le habían dado dinero para hacer proyectos. Y Fuerza en ese momento era dirigida por 2 mujeres. Bueno, después la directora general se fue, me quedé yo. Entonces era el primer proyecto de observación electoral que se presentaba, esto lo coordinaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y me acuerdo que fui a ver a un señor que admiro profundamente, que se llama Don Nguyen, que es un vietnamita que él trae la observación electoral a México en el 94, y ve mi proyecto y me dice, Gloria, ¿te das cuenta que estás haciendo todo lo que no está en nuestras líneas de trabajo? Pero hazlo, inténtalo. Y me acuerdo que estábamos ese día esperando Ray y yo los resultados, haciendo un proyecto muy innovador, con los jóvenes y las juventudes en el centro, dirigido por jóvenes, todo era hecho por jóvenes. Y cuando nos llamaron y nos dijeron, ganaron, no, híjole, creo que es de los momentos más maravillosos de mi vida, porque teniendo todo en contra, viniendo de esta observación más clásica del día de la jornada, tu libretita, que no se roben, ¿no? El voto, nosotros hacíamos una propuesta que se hacía en Nuevo León, en Oaxaca, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Eran nuestros 5 estados prioritarios. Y me acuerdo que Ray y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿No? Pero de ahí creamos esto que para nosotros es una herramienta de contraloría social, de involucrar a las juventudes en una de las, y aquí sí voy a ser muy crítica también, porque en el Estado de México que tú estuviste, por primera vez se calcula que entre 4 a 5 mil observadores electorales fueron acreditados por el partido Morena. Y eso es muy delicado. Claro. En el mundo del derecho dicen que lo que no está prohibido está permitido. Y eso pasa en observación electoral, sobre todo porque sí hay todos una serie de antecedentes que las militancias de partidos pueden hacer observación electoral. Yo estoy absolutamente en contra, porque me parece que la figura de la observación electoral y de la o el observador electoral es ciudadana, ¿no? Es apartidista. Y si los partidos empiezan a meterse ahí, estos bastiones que tenemos donde podemos involucrar a gente joven en procesos electorales, a entender la democracia de otra manera, a entender la educación cívica, empieza a ser conquistada por los partidos, cuidado. Ahí sí, cuando menos, no nos vamos a dejar tan fácilmente, pero no todo el mundo tenemos la misma visión, ¿no? Pero para mí eso es la observación electoral, es una herramienta de contraloría social y es una herramienta para poder trabajar de formas muy creativas con gente joven. Claro. Oye, Gloria, a ver, tradúcemelo. Entiendo que entonces para ti la observación electoral era aburrida, hay un cambio de percepción, ahora yo entiendo que te agrada. Uno de tus éxitos más importantes fue precisamente haber construido un programa de observación electoral que estuvo a tu gusto, lo lograste implementar. ¿Es eso lo que ayudó a que te apasionaras por la observación electoral después de no gustarte? Yo creo que sí, y sobre todo ver los resultados. O sea, venir del mundo, justo es a lo que voy, venir del mundo de la cultura y del arte a mí me dio muchas herramientas súper padres para hacer proyectos que van con la música, trabajo mucho con colectivas de grafiteros, ahora un poco menos, tengo menos tiempo, pero un tiempo de mi vida fue muy importante, amo el graffiti, me fascina, me parece que dice muchas cosas, ese arte fuera de las galerías, o sea, me fascina ver a un Van Gogh, pero también me fascina ver a Germán Cruz, ¿no? O digamos Bansky para que más o menos ahí ubiquen, pero en México tenemos unas colectivas de grafiteros y unas mujeres grafiteras potentísimas. Y justo, por ejemplo, en un proceso de observación electoral que les decíamos a las juventudes que trabajaban con nosotros, sálganse y vean lo que dicen los grafitis, sálganse y vean lo que dicen los stenciles. Ahí están los jóvenes accionando política. Ahí están hablando de cuestiones que les afectan. Hay que escuchar el rap Sotzil, hay que escuchar a Mare de Oaxaca, que hace también hip hop de protesta feminista. Entonces, la observación electoral también te sirve para eso, porque nosotros nos especializamos desde hace 11 años en hacer eso, en hacer observación electoral de los procesos juveniles no necesariamente institucionalizados.
Y ahí es cuando le decimos a los soples como este, o al INE o a la sala superior, que es todavía más difícil todo el mundo de la justicia electoral, cuidado, ¿no? Aquí hay jóvenes haciendo cosas que no voten no quiere decir que no accionen. Que no participen como funcionariado electoral no quiere decir que no estén en otras arenas, en otros Claro. espacios. Y justo en Fuerza Ciudadana creamos para la sala superior un modelo que ahora es muy exitoso que se llaman escuchatorios. Ok. Y pensé la palabra, bueno, pues la Suena gente, conversatorio, es algo exacto, similar. pero no, al contrario, Ok. porque el conversatorio nos dábamos cuenta que el modelo era el adulto habla, la juventud escucha. Y generamos ese modelo, se lo creamos otro grupo de jóvenes también conmigo, para decirle, el mundo adulto se calla y escucha. Por eso se llaman escuchatorios. Y ahí solo hablan los jóvenes. Entonces, todas las autoridades electorales tienen que escuchar y tienen que poner atención en las cosas que les están diciendo las juventudes, porque si no lo hacen de esa manera, seguimos teniendo programas. Ahí va otro de mis sincericidios. Me da mucha risa. Acabo de hacer 3 foros regionales de educación cívica y uno nacional. Toda la gente de este país, todos los soples hacen elecciones escolares. Todos las hacen igual de mal, porque las hacen aburridas, porque entonces creen que llevar una urna a una primaria ya la hicieron. No. ¿Por qué no mejor diseñar desde las juventudes? ¿Por qué no preguntarles si les gusta o no? ¿Por qué no ponerlas en el centro? Ese es uno de los puntos que Fuerza Ciudadana a través de observación electoral ha hecho y ha sido un punto de referencia mundial. Y a lo mejor me vas a decir, ahí sí me lo dices tú, ¿por qué eres la directora? Acabo de trabajar en 2 libros internacionales para IDEA Internacional en Paraguay, uno sobre observación electoral y juventud y otro sobre partidos políticos y juventudes, que es otra de las cosas que trabajamos mucho en Fuerza. Y en esta observación electoral me invitaron porque me dijeron el único modelo que existe en el mundo de observación electoral y educación cívica con jóvenes lo hizo Fuerza Ciudadana. Y entonces me di a la tarea, Roberto, aparte me gustan los retos, ¿no? Entonces ya sabes que todo el mundo no, yo Europa, porque es un libro muy, muy grande, es una investigación muy grande. Y ahí tenía yo una compañera que contraté para asistir a la investigación y les dije, yo quiero el Caribe, porque se nos olvida que en este país y en este mundo está América Latina, pero también está el Caribe. Claro. El Caribe francófono, o sea, donde hablan francés o el anglófono. Dije, yo quiero el Caribe, yo voy a hacer la investigación de ahí, ¿no? Y la cara de la investigadora fue así como de, no, por Dios, ¿de dónde vamos a sacar la información? Pero fue riquísimo entender cómo países como Granada, como Surinam, como países que yo no tenía idea de que existían, no solo existen, resisten y hacen cosas espectaculares sus juventudes. Eso es lo que a mí me apasiona más de mi trabajo en Fuerza y que se hace desde las bases de la observación electoral. Claro. Oye, Gloria, mira, esta área de oportunidad que nos comentas en relación a las elecciones escolares en los soples, sí que bueno, el diálogo franco nos ayuda mucho, pero ¿por qué? Porque nos permite que otros ojos, en el caso de una asociación civil, una persona experta nos diga lo que tal vez nosotros no podemos ver, porque ya estamos sesgados, porque de alguna forma puede ser hasta una práctica recurrente que en educación cívica hagamos eso en todo el país, los hombres, ¿no? Pero yo quiero referirme en relación a esto a las juventudes. Yo entiendo que has asesorado técnicamente en programa de Naciones Unidas en materia de juventudes, que incluso se te ha considerado para que vayas a rendir un informe. Es más, creo que has recorrido varios países del mundo, al menos más de 2, y eso de alguna forma te ha permitido encontrar retos, desafíos comunes en materia de juventudes. Muchas veces yo lo he escuchado en muchos espacios, dicen, bueno, es que hay una apatía de las y los jóvenes a participar. No nada más en cuestiones de vida pública, también en temas de comunidad, en temas de apoyo familiar, en temas incluso de apoyo en relaciones de pareja, de padre-hijo, etcétera. Eh, ¿Qué nos podrías dar así como una especie de anécdota de lo que tú has visto a nivel internacional que nosotros de alguna forma podamos aquí en México implementar en materia de juventudes, ¿no? Uf, pues la verdad es que sí, soy una mujer muy privilegiada porque mi trabajo me ha llevado a viajar muchísimo. Pero creo que una de las historias que más me marcó y que creo que funciona mucho entenderla para entender a las juventudes globalmente fue trabajar en Túnez. Y en Túnez se lanzó la Estrategia Mundial de Juventud y Participación Política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y tuve la fortuna de que me invitaran, ¿no? ¿De A qué año hacer, hablamos? 2000. híjole, ha de haber sido como 2015, 2016. Y me hablaron y me dijeron de PNUD México
porque eso es un proceso y la gente compite y todo, ¿no? Y me hablaron y me dijeron, la gente del programa de Naciones Unidas de Nueva York quiere que tú vayas. O sea, tú eres la seleccionada para ir junto con dos personas que admiro muchísimo, Ernesto Rodríguez, un uruguayo juvenólogo. Si les interesa el tema, léanlo. Trabaja mucho en Facebook, entonces lo pueden encontrar en Facebook. Y llegamos, ¿no? Estaba el director de Juventud de Uruguay, que era un tipo Matías, buenísimo. Las políticas públicas de las mejores en el mundo evaluadas es la uruguaya. Entonces ahí vamos a Túnez todo y el enviado de Naciones Unidas joven o el representante de juventudes es un hombre que se llama Hamad Al-Endawi, que es jordano, viene del mundo árabe. Entonces él nos recibe y dice, Gloria, te quiero aquí porque va a haber todo un encuentro con mujeres que hicieron la primavera árabe. Un poco el contexto de la primavera árabe es esta última gran revolución del mundo árabe contra dictaduras que se hace por Twitter, sobre todo, y por Facebook y por redes. Y una de las cuestiones que uno pensaría desde nuestra cabeza occidental mexicana es, claro, porque la inmediatez de las redes y sobre todo atraviesa por las mujeres jóvenes. Y las mujeres que yo conocí en ese encuentro me decían, no, no, tenemos que hacerlo por Twitter porque no podemos salir, porque si salimos nos matan, porque la participación política de las mujeres está prohibida. Y ahí teníamos que generar un grupo de amigos españoles, los uruguayos, como que los latinos nos juntamos. Y en ese momento había como un concurso para generar un proyecto de participación política. Y teníamos a una colega en ese grupo de nosotros, egipcia, que también venía de muy joven, muy, muy joven. Yo creo que no tendría más de 20 años. Entonces ella nos empezó a contar su historia de cómo vivía ella siendo mujer en Egipto, la revolución, la última gran revolución. Y creamos un proyecto que se llamaba Sheroes, que en inglés era como heroínas, ¿no? Jugando un poco con la palabra mujer, y ganamos ese concurso. Y era una aplicación que tenía que ver con cómo fomentar la participación de las mujeres en política, pero que no podían salir. Y me puedes decir, ay, Gloria, aquí pueden salir las mujeres, pues depende de dónde. Claro. Depende de su seguridad, depende de muchas cosas, pero lo que sabíamos y lo que entendíamos en ese tipo de encuentros, que esos sí eran mundiales, o sea, y sí nos encontrábamos todo, era la profunda habilidad, una palabra que se llama resiliencia, de recuperarse del mundo joven africano, de la capacidad de las mujeres y su activismo en el mundo árabe, de las latinas haciendo salsa de protesta. Eso creo que era padrísimo y eso creo que lo aprendes en ese tipo de espacios internacionales y lo traes a tu país. Claro, pero eso a nosotros nos permite rescatar muchas cuestiones, desde un activismo distinto por un canal diferente, pero también esa resiliencia que nosotros me parece apenas estamos empezando como que a comprender, estamos aprendiendo y en las instituciones como los soples, de alguna forma lo estamos todavía como que madurando, ¿no? Ujú. Yo creo que en esa faceta, Gloria, nos pudieras ayudar diciéndonos, por ejemplo, a ti, ¿qué te parece que pudiésemos implementar en este binomio Juventud-Educación Cívica en Veracruz para fortalecer esta participación de los jóvenes? Es un desafío y es un reto. O Ujú. sea, de entrada, el llamar la atención de los jóvenes, el involucrarlos, el hacerles proyectos atractivos para que ellos se involucren más allá de las elecciones, en donde sí hay una campaña en vísperas del proceso electoral y en parte del proceso electoral para llamarlos a que participen, a que voten de forma informada, razonada. ¿Cómo le haces para mantenerlos activos? ¿Qué te parece que debemos implementar como instituciones electorales para fortalecer la participación de la juventud en el marco de la educación cívica? Creo que es un binomio eh, invaluable en términos de democracia. Las y los jóvenes, decíamos en la oportunidad del acto inaugural de la capacitación que nos compartiste el día de ayer, no solamente son el presente, son el futuro del país, de nuestra nación, de nuestro municipio. No solamente es que ellos tengan bajo su responsabilidad ir y votar por quién nos va a representar o quién nos va a gobernar cada 3 años o cada 6 años, ¿no? Creo que hay algo más que ellos tienen que dar. Incluso yo entiendo por ahí, hay muchas estadísticas de jóvenes que salen del país, de su estado, porque no hay las oportunidades para que ellos puedan aterrizar un sueño, un proyecto académico, político, comunitario, ¿no? ¿Qué te parece que tendremos que hacer nosotros? Y no solos, creo que hay que caminar de la mano con la organización civil de la sociedad, con universidades,
Híjole, es que me haces preguntas como que puedo hacer seminarios de esas preguntas. Lo primero que te diría es, ¿qué tiene que hacer este OPLE? Escuchar a sus juventudes, pero para escucharlas tiene que entender dónde están. Exactamente. Y no solamente están en las universidades, no solamente están en las prepas o en las secundarias, están en las fábricas, están en muchos otros espacios. Hay que salir En el campo, en el campo. Arturo, Bueno, el tema del campo y la juventud es una tragedia porque la totalmente. juventud ha dejado el campo. Y hay Y se ha migrado, y ha emigran, migrado, claro, ¿no? Y no se nos olvide que no solo migran fuera de México, sino hay una movilidad interna muy claro. fuerte por temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? En el norte la gente joven se está yendo porque tiene un altísimo riesgo de que la maten, ¿no? O que termine en el brazo armado del narcotráfico. Y muchas veces el sicariato, cuando dicen es que es el camino fácil, no es cierto. O sea, y yo trabajé en prevención de violencia muchos años de mi vida con jóvenes. Hay muchos jóvenes que los obligan y que entonces las familias los tienen que mover, los tienen que sacar. Entonces, primero entender esa parte, entender dónde están. Yo haría ese modelo de escuchatorio aquí, lo implementaría y diría, mis siguientes 5 proyectos de voto joven que voy a hacer, los segmentaría, diría de los de primo votantes, luego los de 20 a 25, que son los que menos votan de toda la lista nominal, no solo de los jóvenes. Pero haría programas para escucharles y entenderles desde su propia visión qué es lo que quieren hacer, diseñar de manera conjunta y hacer estos ejercicios de, nosotros les llamamos intergeneracionales, no solo los jóvenes hablando con los jóvenes, sino los jóvenes con los adultos, las juventudes LGBTIQ, mucha atención, mucha en temas de violencia política en razón de género contra las mujeres trans, porque se va a ser un gran tema en esta elección. Entender que las juventudes no es que no quieran participar, es que les ofrecen programas aburridísimos. Entonces, si los diseñan, tú te haces de algo, haces tuyo algo que sientes tuyo. Claro, por supuesto. Si a mí llegas y me cuentas, y miren que no es porque les quiera yo echar flores, pero tienen un programa padrísimo que se llama La democracia es de todas y de todos. Yo le haría una primera corrección, le pondría la democracia es de todas, de todos y de todes, porque hay otra realidad en el mundo, ¿no? Y hay que verla, y desde ahí crear, y desde ahí pensar, y no le tengan miedo a lo lúdico, a jugar. Los memes son la onda, o sea, piérdanle el miedo porque jugando se aprende un montón. Piérdanle el miedo a hablar de sus errores, corríjanlos, pero si los van a corregir, un gran ejemplo es poner a esta gente joven en el centro y no solo en un discurso. Llamen a las juventudes de los partidos, pregúntenles qué están haciendo, cuál va a ser su agenda, hagan mesas de trabajo con ellas y con ellos. Y en esta mesa que tengo que el público no ve, pero que yo estoy viendo aquí enfrente de mí, donde están los logos de los partidos, pues que vengan los representantes de juventud en Veracruz, del Verde, del PAN, del PRD, de Morena. Estoy medio ciega, pero bueno, Fuerza México, Movimiento Ciudadano, PT, PRI, y por ahí habrá otros. Siéntenlos y que debatan, siéntenlos y que discutan, ¿no? Pero escuchen. Uno aprende muchísimo más escuchando que hablando. Claro, entiendo, sería más o menos algo así como escuchar y atender. Así es. Y evidentemente con la faceta de la inclusión, ¿no? Y de la interseccionalidad, esa palabra rara que nadie entiende que aquí, y eso también no quiero irme sin decírselos. Tengo 20 años haciendo evaluaciones de cosas de educación cívica de jóvenes y es la primera vez en 20 años que encuentro un documento de una institución electoral local que habla de interseccionalidad. Así como casi lloro de la emoción de mi activismo, casi lloro de la emoción de decir, por fin alguien lo entendió, ¿no? Ahora implementenlo. Gloria se está refiriendo a un documento del OPLE Veracruz, nada Así más es. para hacer Si la hago, hacer la acotación precisión, siempre con que es la de modestia aquí, por delante, claro, ¿no? que es de aquí. Pero además, Gloria, a esos proyectos que busquen involucrar activamente a la juventud en temas de educación cívica, de vida pública y política del Estado, creo que juega mucho lo que tú decías. Y precisamente por eso el nombre de este podcast, el futuro electoral, las elecciones de mañana, porque creo que el involucrar a la juventud también pasa por la innovación, la creatividad, por lo que decías, o sea, a veces, dicho con mucho respeto, efectivamente, siendo honestos, hay temas que pueden buscar a los jóvenes, pero desde un marco, pues,
lo podemos decir así, aburrido o cuadrado o muy rígido que no permite a ellos desplegar todas sus habilidades, sus ideas, sus propuestas, ¿no? Entonces yo creo que también parte de esa consideración, y por eso te preguntaba, desde tu visión y trabajo por el mundo con juventudes, con educación cívica, con participación ciudadana, ¿cuál era alguna de tu propuesta concreta, ¿no? Y te diría algo, Roberto, perdón que te interrumpa, pero no quiero que se me olvide la idea. Yo creo que yo he detectado algo y con el trabajo que tenemos, que es que los soples y el INE diseñan cosas para jóvenes del siglo XXI con herramientas del siglo XX o del XIX. No, los jóvenes ya no juegan escaleras, serpientes y escaleras, Ni lotería, ni lotería. ni dominó. Pero puedes tomar en cuenta como el modelo de la lotería y cambiarlo. O sea, no pensemos tampoco que todos los jóvenes, por ser jóvenes, están en el uso de la tecnología. La brecha digital, y eso nos lo enseñó la pandemia, es enorme en este país. Es como, tenemos 80% de cobertura en Internet, sí, dónde, cuándo, para quién, en dónde están los datos. Y entonces el INE te decía, es que estoy haciendo un seminario para jóvenes, mira, está un webinar. Sí, pero para tener eso necesitas un teléfono inteligente o una computadora, una banda ancha. Eso, por eso hay que salir, por eso hay que entender las realidades de este país y de sus juventudes. Y que tenemos juventudes de 20 años siendo padres o madres de familia. Tenemos jóvenes de 25 años que no se consideran ya jóvenes. Tenemos adolescencias que no se consideran adolescentes, sino niñez. Por eso es tan importante primero, siempre y restrictamente escucharles Claro, e comprendo. incluirles. Completamente, comprendo. Creo que es un tema de entender que no es una juventud homogénea, al contrario, es una juventud Ujú. plural, diversa, y que este trabajo que nosotros hacemos también atienda lo que me parece es una agenda pendiente en dos aristas en el país y en el Estado, la agenda digital y la agenda incluyente. Creo que eso es lo que también hay que Totalmente. cuidar mucho. Evidentemente, el trabajo tiene que ser paulatino, gradual, y bueno, Gloria, el tiempo nos gana, no podríamos aprovecharte al máximo en toda tu expertise que nos puedes compartir, en todas tus buenas prácticas. Yo quiero cerrar con dos preguntas, si me permites, y me parece muy importante. Mira, a ver, si tuvieras oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con la Gloria de hace 15 años, la Gloria joven o la Gloria niña de hace, no sé, 8 o 9 años, ¿qué le dirías? Y la segunda pregunta, para que tú puedas seguirnos deleitando con tu conversación. Si pudieras aconsejar a la juventud que te está escuchando, Gloria, ¿qué le dirías? Pues uniría las dos preguntas, porque si yo me hubiera, bueno, a los 8 años, no sé, le diría, diviértete más, ¿no? Creo que si yo me encontrara a mí misma, y es que me da risa porque es una pregunta que nosotros le hemos hecho a funcionarios electorales, diciéndoles que, ¿qué te dirías a tu yo de 25 años, ¿no? Y las respuestas nunca me la habían hecho a mí. Por primera vez me la están aplicando a mí. ¿Qué le diría a mi yo de 25 años? Le diría, duerme, cuídate, aprende, disfruta. No te lo tomes tan en serio, pero sí sé seria y sé constante. Sonríe más, disfruta más, eso les diría. Y en verdad, una cosa que les da risa, pero duerme. Yo pasé muchos años de mi vida, ahora me ¿Por qué? cuesta ¿Por mucho qué? dormir, porque a esa edad casi no dormía, por viajar, por estar todo el tiempo corriendo, y eso me ha acarreado ahora muchos problemas de salud, que tienen que ver por ese desgaste y ese decir, ay, no importa, pues igual si no como no pasa nada, ¿no? Sí, sí pasa, ¿no? Y descuidé mucho esa parte de mi vida personal incluso. ¿Qué le diría a los jóvenes o a las juventudes de ahorita? Involúcrense, sean generosas, descubran, jueguen, pero involúcrense, reclamen sus derechos. No son el futuro, son el presente. No dejen que nadie les robe su presente, porque entonces les van a hackear el futuro. Y finalmente, que entiendan que son sujetas de derechos, que tienen derecho a ser quien quieran ser, amar a quien quieran amar, vivir como quieran vivir, mientras no atropellen el derecho de las otras personas, que se involucren y que sí voten. Es muy importante que lo hagan por quien quieran, pero que lo hagan desde el conocimiento, desde el poder involucrarse y que no se les olvide que no son botín electoral de cada 3 años. Son sujetas de derecho. Eso les diría. Pues Gloria, de mi parte solamente refrendarte nuestra profunda gratitud
por haber aceptado charlar con nosotros en el Norte Ay, de muchas Veracruz. gracias. Es tu casa, cuando gustes regresar será siempre bienvenida. Me parece que ha sido una charla muy emotiva, muy enriquecedora y esperemos tener la oportunidad de tenerte nuevamente con nosotros prontamente, Gloria. Que Pues siga el éxito encantada. y pues agradecemos también todo el trabajo que haces en Muchas nombre de la gracias. juventud y la educación cívica del país. Muchas gracias y muchas gracias a la consejera presidenta, al todo el consejo general, pero sobre todo a ti, porque creo que gente joven como tú, aunque ya no estás en el rango, pero casi, pero necesitamos gente como tú. Y creo que eso también es muy importante. Y cuando gente como yo, con todas las pasiones que tengo, se encuentra gente como tú en los espacios de toma de decisión, pasan cosas bien interesantes y verán que van a pasar. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Hasta pronto. Hasta pronto.